La dimensión exterior de la Unión Europea. El euro es una moneda internacional. Eso significa que además de sus normales funciones de medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor en la eurozona, puede desempeñar dichas funciones también fuera de la zona de emisión. Los determinantes de una divisa internacional son el peso de la zona emisora en la producción y en el comercio mundial, la profundidad y liquidez de los mercados financieros del emisor, la confianza y la estabilidad del valor futuro de la moneda, las externalidades de red. Esas últimas, por ejemplo, el dólar tiene muchas, porque ha sido la moneda internacional por excelencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los problemas del euro como moneda internacional son que tiene pocas externalidades de red y la falta de integración de los mercados financieros europeos. Pero el euro es favorito de la mayor presencia de la Unión Europea en los flujos internacionales de comercio respecto a Estados Unidos y de la estabilidad de la moneda, gracias a la independencia del Banco Central Europeo y al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ser una moneda internacional tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas son señoreaje, es decir, se emiten en el exterior billetes a cambio de recursos reales. Se elimina el riesgo cambiario y los costes de transacción si se utiliza solo una moneda. Y ventajas geopolíticas, porque aumenta la influencia global y el prestigio del país emisor. Los inconvenientes son carga de responsabilidad, porque las decisiones del país emisor afectan la economía mundial, y aumenta la volatilidad de la demanda de esa divisa, como efecto de la mayor volatilidad en la oferta o en el tipo de cambio. Indicadores del papel del euro en el mundo. La distancia entre la participación del euro y del dólar en los pagos internacionales se está acortando cada año más. En 2018 era 31,3% el euro y 42,1% el dólar, mientras las otras divisas se mantienen en porcentajes muchos más pequeñas, menores al 12%. Otros indicadores de la importancia del euro en el mundo son las reservas internacionales en euro, porque el euro viene utilizado por los bancos centrales como moneda en la que mantener sus reservas internacionales de divisas. El euro representa un 20,1% de las reservas internacionales, mientras el dólar 62,7%. Los países que detienen los mayores porcentajes de reservas en euros son los de la Unión Europea, que no forman parte de la eurozona. La presencia del euro en los mercados internacionales de deuda, teniendo en cuenta que según el Banco Central Europeo, la deuda internacional es la deuda denominada en una divisa distinta a la del país de residencia del emisor. El dólar sigue manteniendo su hegemonía, 63,3% contra el 23,4% del euro, porque es la divisa preferida de los países emergentes de Asia, América Latina y Oriente Medio. Por lo contrario, los emisores de deuda internacional en euro se concentran en los países avanzados. Los prestatarios privados son los principales emisores de títulos internacionales de deuda en euro. El euro se utiliza también como moneda en la que facturar el comercio internacional de bienes de los países de la Unión Monetaria Europea. Otro fenómeno que indica la importancia del euro en el mundo es el envío neto de billetes a destinos fuera de la eurozona, que es casi un 15% de los billetes totales emitidos, y que se encuentra sobre todo en países cerca de la eurozona, como por ejemplo en los países de la Unión Europea que no han adoptado el euro. El euro como referencia de los tipos de cambio. Numerosos países que no pertenecen a la Unión Monetaria Europea deciden vincular el valor de su moneda al euro, utilizándolo como referencia. Ese deseo de estabilizar su tipo de cambio respecto del euro suele deberse a la importancia de los intercambios con la eurozona y o al intento de utilizarlo como medio para lograr una mayor disciplina macroeconómica y una menor inflación. Los regímenes cambiarios de mayor a menor grado de rigidez en la vinculación respecto al euro pueden ser euroización, es decir, los países renuncian a utilizar una moneda propia de curso legal y eligen voluntariamente usar el euro en su lugar, como por ejemplo en hecho San Marino, Ciudad del Vaticano, Andorra, Mónaco, Montenegro y Kosovo. Esos países no pertenecen a la Unión Europea y a los órganos de gobierno del Banco Central Europeo, así que no tienen control sobre su emisión. Régimen de convertibilidad. Esos países disponen de una moneda propia, pero la vinculan muy rígidamente al euro. Se obliga legalmente a garantizar una convertibilidad plena a un tipo de cambio inalterable, como por ejemplo Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. Tipo de cambio de flujo. La vinculación al euro es mediante un tipo de cambio convencional, fijando una paridad en torno a la que se puede permitir cierta flexibilidad, como por ejemplo Dinamarca,
se obliga a respetar el mecanismo europeo de cambio, mientras fuera de la Unión Europea, Macedonia tiene un tipo de cambio fijo con bandas que toma el euro como referencia. Flotación intervenida o sucia. No existe compromiso explícito de mantener el tipo de cambio de su moneda respecto al euro en un valor determinado, pero su Banco Central interviene discrecionalmente en el mercado de divisas para evitar grandes fluctuaciones. Se utiliza, por ejemplo, en Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Suiza, Serbia y Albania. Rotación libre con objetivo de inflación. La baja inflación ayuda a mantener la estabilidad cambiaria a largo plazo, por ejemplo, en países como Suecia y Reino Unido. Por último, en algunos países el euro forma parte de la cesta de divisas que su Banco Central usa como referencia para vigilar el valor de su moneda, como por ejemplo China y Marruecos. El tipo de cambio del euro. En 1999 y 2000, las expectativas de apreciación del euro tras su nacimiento se demostraron totalmente equivocadas. El euro nació con un tipo de cambio de 1,17 dólares por euro. Al final de 2000 se había caído hasta 0,83 dólares. La causa de la debilidad del euro fue llamada burbuja tecnológica, que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Desde 2001 hasta 2007, las expectativas por el euro cambiaron radicalmente tras el estallido de la burbuja tecnológica, empeorando las perspectivas para la economía estadounidense en comparación con la europea. El euro recupera más del valor perdido y en 2008 alcanzaba 1,6 dólares por euro. Desde 2008 hasta 2013, el estallido de la crisis internacional se fue difundiendo por ambas orillas del Atlántico, afectándolas con diferente intensidad en diferentes fases. Eso se refleja en las oscilaciones del tipo de cambio. En la mitad de 2008, el euro pierde parte de las ganancias de valor acumuladas. A partir de ahí, se producen oscilaciones en torno a la media de 1,35 dólares por euro. Desde 2014 hasta 2016, el euro pierde valor respecto al dólar por efecto de las medidas extraordinarias de la política monetaria del Banco Central Europeo, sobre todo el quantitative easing. En 2016 se añade la progresiva normalización de la política monetaria de la Reserva Federal y el referéndum del Brexit, que contribuyen al debilitamiento del euro. En 2017, el euro ha tenido de apreciarse respecto al dólar, debido al anuncio del final del quantitative easing y a las subidas de tipos. Por otro lado, las subidas de tipos de interés en Estados Unidos han sido más lentas de lo inicialmente esperado. Desde final de abril de 2018, el euro ha tendido a debilitarse, manteniéndose en niveles próximos a 1,14 dólares por euro. La situación en Italia ha sido la mayor causa de ese debilitamiento. El régimen cambiario del euro es el tipo de cambio flotante. Eso hace que las variaciones del tipo de cambio del euro tengan menores efectos sobre la competitividad internacional y el sector exterior, que en el caso de las antiguas monedas nacionales. Las relaciones de la Unión Europea con las organizaciones y foros económicos internacionales. La Unión Europea y la ONU. La ONU es una organización internacional formada por estados, así que la participación formal de la Unión Europea es gracias a su estado de observador permanente, sin derecho a voto. Desde 2011, los representantes oficiales de la Unión Europea pueden intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, participar en sus debates y presentar propuestas y enmiendas acordadas por los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, no pueden ni presentar candidaturas ni oponerse a las decisiones que adopte la presidencia de la Asamblea General. Las prioridades de la Unión Europea y de la ONU tienen algunos puntos en común. Desarrollar una agenda multilateral proactiva en la que promover la promoción y protección de los derechos humanos es parte esencial. Promover la implantación de la Agenda 2030 y defender la idoneidad de los objetivos de desarrollo sostenible, como una oportunidad para erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible en términos sociales, económicos y medioambientales. Mantener la paz y prevenir los conflictos, así como elaborar la respuesta adecuada ante el reto de las migraciones y los refugiados. La Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial solo admite estados como miembros y por lo tanto la Unión Europea no pertenece al mismo, a pesar de ser uno de los grandes donantes de ayuda oficial al desarrollo y ser el tercer contribuyente en muchos de los fondos que gestiona el Grupo Banco Mundial, sin contabilizar la aportación de sus 27 miembros a la financiación del Banco Mundial. Sin embargo, según el principio de cooperación sincera entre los Estados miembros de la Unión Europea,
Estos no se llevan a cabo acciones que sean contrarias a los objetivos de la Unión Europea. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, desde la crisis financiera de 2007-2008 y especialmente a partir de 2010, con la crisis de deuda en Grecia, el Fondo Monetario Internacional pasó a convertirse casi en una institución de facto de la Unión Europea y formó parte de la Troika junto con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La influencia real en el Fondo Monetario Internacional la ejercen Alemania y Francia, que están entre los países con potestad para nominar sus propios directores ejecutivos, y no la Unión Europea. Pero se ha conseguido que a menudo haya habido un mensaje único defendiendo los intereses de la Unión Europea. El euro forma parte de las cestas de divisas que configura la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, denominada Derechos Especiales de Giro. Y desde 1999, el Banco Central Europeo tiene la consideración de observador permanente. La Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea. La Organización Mundial del Comercio es el foro más importante para discutir y concluir acuerdos comerciales internacionales entre sus miembros, estados y uniones aduaneras. La Unión Europea, al ser una unión aduanera, es parte de la Organización Mundial del Comercio y está representada en todos sus niveles y dentro de la misma define sus intereses de manera eficaz. De hecho, la Unión Europea es una de las economías menos proteccionistas del mundo y una de las que se beneficia más de la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea y la FAO. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aceptó a la Unión Europea como miembro de pleno derecho en 1991 y como tal tiene casi los mismos derechos de participación de sus Estados miembros, incluido el derecho de voto. Si bien, como los Estados miembros de la Unión Europea también son miembros de la FAO, debe establecerse si vota la Unión Europea como organización internacional o los Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta si la materia objeto de votación es competencia exclusiva, compartida o nacional. La importancia de los Estados miembros de la Unión Europea en la financiación de la FAO es indiscutible. Entre los 10 primeros asociados que aportan recursos a la FAO de forma voluntaria se encuentra la Unión Europea y después de Estados Unidos y Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. La Unión Europea y la OCDE. La Unión Europea dispone de una delegación en París entre la OCDE y se considera que ambas comparten objetivos y misiones. Si bien la Comisión Europea participa en las discusiones, no tiene derecho de voto ni participa como institución de la Unión Europea. En la realidad, la Unión Europea tiene estatus de observador privilegiado y junto con sus Estados miembros son los mayores contribuyentes del presupuesto de la OCDE, aunque esto no ha impedido que el liderazgo de Estados Unidos de la misma siga siendo notable. Las relaciones de la Unión Europea con el G20. La Unión Europea es representada en el G20 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo. Cuando los temas abordados en el G20 son una competencia compartida o exclusiva de la Unión Europea, los Estados miembros europeos que son miembros permanentes del G20, Alemania, Italia, Francia, mientras España solo es un observador permanente, se abstienen de manifestar su posición nacional. Si la competencia es nacional, los Estados europeos deben evitar comprometer la consecución de los objetivos de la Unión Europea. En todo caso, tienen la obligación de cooperar con la Unión Europea en todas las cuestiones vinculadas a su condición de miembros del G20. El G20, sin ser una organización internacional, se ha caracterizado por su versatilidad, rapidez en la toma de decisiones y niveles razonables de eficacia, a pesar de no ser acuerdos jurídicamente vinculantes. Es considerado el foro más importante de gobernanza y cooperación global. La Unión Europea representa el 6% de la población representada en el G20 y es la segunda potencia mundial del foro con el 18% del PIB mundial.